¿Cómo están, amigos de Zentek? Bienvenidos a la siguiente edición de su Zentek Podcast. Hoy tengo 3 temas que quiero platicar con ustedes. Uno de ellos va a ser la versión de Mortal Kombat 11 que va a llegar al Nintendo Switch y la controversia que hemos escuchado en los últimos días de gente que no quiere que venga al Nintendo Switch por razones de que ellos piensan que la consola debería ser para niños y para la familia. Entonces vamos a platicar sobre eso y también quiero platicarles sobre Dragon Ball Z Super Broly, que es la película que acaba de salir recientemente, que me encantó. Se los voy dejando así ahorita mismo les digo que necesitan ir a verla. No voy a spoilear la película, no se preocupen, pero es una película excelente, quizá la mejor hasta ahorita de Dragon Ball, entonces altamente recomendada. Y también para finalizar les voy a platicar, les voy a mostrar una de las cosas que me regalaron en mi cumpleaños hace 2 días. Una de ellas fue The Legend of Zelda Link's Awakening, a ver si se enfoca ahí para la raza que me está viendo en YouTube, y obviamente el Game Boy Advance SP, esta versión que es diferente del Game Boy Color, el Game Boy Advance, el Game Boy original, el Micro. Vamos a platicar de todas las versiones o las principales versiones de Game Boy que existieron en la historia y vamos a entrar en materia, empezando con esto de que se me hace una ridiculez que haya gente que en serio no tenga nada mejor que hacer que quejarse y buscar problemas donde no existen. Históricamente, Mortal Kombat ha estado en Nintendo pues desde que salió el primer Mortal Kombat. O sea, el primer Mortal Kombat, como se acordarán, y si no sabrán, si no habían nacido, pues aquí estoy para decirles, el abuelo Carlos. Mortal Kombat llegó a los arcades a principios de los 90s. Entonces, uno como niño impresionable, ¿verdad? En la secundaria, que venía de jugar Street Fighter 2, Final Fight, King of Fighters y cuestiones así, pues habías visto violencia caricaturesca, de fantasía, digamos, hasta que un día, sin deberla ni temerla, ves este arcade lleno de gente y cuando alcanzas a ver la pantalla estás viendo nada más y nada menos que 2 personas reales peleando, y no solo peleando, sino matándose sangrientamente, violenta, brutal, sanguinariamente, como nunca antes habíamos visto. El concepto de los fatalities vino y nos voló la cabeza cuando vimos que Sub-Zero empezaba a arrancar cabezas y espinas dorsales, y Kano te arrancaba el corazón y te lo enseñaba antes de que te murieras todavía latiendo. O sea, cosas que jamás habíamos visto. Quizá solo en películas de terror, pero pues si eras un niño en aquel entonces, pues no deberías haber visto películas de terror. Aunque bueno, si somos honestos, sabemos que de niños vimos las de Freddy Krueger, vimos todas las de Friday the 13th, y la tradición sigue vigente. O sea, los niños obviamente van a jugar estos juegos cuando los papás, pues, ya sea se los permitan por omisión, o porque simplemente no les importa, o porque no saben, ¿verdad? Entonces, aquí un poquito de historia nos va a servir, y me va a servir a mí para dar mi punto de vista. Cuando este juego tan icónico, allá en los 90 salió, y que iba a ser posible por primera vez traerlo a consolas caseras, estaba en plena guerra el Super Nintendo contra el Sega Genesis. La guerra de las consolas, yo creo la más legendaria y la más sanguinaria, ¿verdad? Uno de los momentos más históricos en la historia de los videojuegos, que algún día ahondaré en ese periodo del tiempo. Y cuando Mortal Kombat iba a ser porteado, Nintendo tuvo el problema de que en aquel entonces, más explícitamente, Nintendo había sido una compañía tradicionalmente para niños, con una imagen muy familiar, muy conservativa. Y el Sega Genesis no. El Sega Genesis venía con una campaña de publicidad que al contrario, o sea, Sonic te lo ponían como cool, como rebelde, el Maverick. Y aquí lo que sucedió fue que Nintendo tuvo que decir, ¿sabes qué? Mortal Kombat sí puede venir al Super Nintendo, pero le vamos a tener que quitar la sangre y vamos a tener que bajarle a los fatalities. Y que fue exactamente lo que hicieron. O sea, en vez de sangre, ahora tú tenías una mancha así gris que salía de los golpes, que podías decir, bueno, es sudor o es saliva de los trancazos que se metieron. Los fatalities los cambiaron, la mayoría de ellos, los pusieron un poquito más, o sea, menos ridículamente violentos como estaban tradicionalmente. Y esto fue un problema muy grande para Nintendo, porque su versión de Super Nintendo, aunque técnicamente era superior a la del Sega Genesis en cuestiones de gráficas y sonido, no se vendió para nada tan bien como la versión del Sega Genesis.
Y aquí le dio una ventaja muy importante al Sega Genesis en aquel entonces porque ellos, como les digo, no tuvieron que censurar nada. Al contrario, yo creo que ellos tomaron ventaja de su posición más madura, más cool, y dejaron toda la sangre, todos los fatalities, todo el gore. Entonces, aunque su versión era menos tecnológicamente hablando avanzada que la de Super Nintendo, fue la versión que se vendió mejor y la que recibió mejores críticas. Y en aquel entonces el buzz fue tan fuerte, o sea, cuando el juego estaba en el arcade, digamos, a nadie le interesó en cuestión de los papás y los políticos y todo eso. Pero una vez que el juego llegó a las casas, pues obviamente pusieron el grito en el cielo algunos padres, escuelas, religiones, etcétera, autoridades sociales. Y el caso llegó hasta pues, el Senado de los Estados Unidos. Y esto desembocó en la creación de lo que conocemos hoy como el sistema de ratings para los juegos. O sea, ya saben como en las películas, pues siempre hemos tenido, en México son que clasificación A para la familia, B y C y todo esto. En Estados Unidos tenemos pues M, que es de Mature, R de Restricted, creo que está el PG-13 y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a raíz de esta controversia y estos juegos, pues que ya tecnológicamente podían mostrar violencia tan gráfica, y esto fue porque pues Mortal Kombat en aquel entonces usó una técnica por primera vez que era muy fotorrealista, que en realidad eran actores los que tú estabas viendo en la pantalla, que los habían capturado, digitalizado y animado, de tal suerte que eso le añadía mucho impacto. O sea, cuando tú veías a Ryu y a Ken ahí partirse de la Mauser, no te importaba tanto porque, como les digo, era muy cartunesco, muy caricaturesco. Pero cuando tú veías, digo, a Scorpion quemar a Sub-Zero y los alaridos de dolor que decían y la sangre volando por todos lados y que caían a picos y Goro los arrancaban los brazos y todo este tipo de cosas, obviamente el impacto psicológico era más fuerte. Entonces, a raíz de eso que salió esta controversia y terminamos pues con el sistema de ratings, Mortal Kombat 2 ya pudo salir en el Super Nintendo pues con todos los fatalities, con toda la sangre, no tuvieron que bajarle a nada, entonces ya la versión estuvo más mano a mano entre las dos consolas, lo que obviamente le redituó bastante a Nintendo. Y desde aquel entonces Nintendo ha tenido la manera de sacar juegos pues M-rated, los maduros, digamos, los para adultos y para mayores de 18 años en sus consolas. Entonces, históricamente no hay precedente por el cual Mortal Kombat 11 no deba venir al Nintendo Switch. Quizás sea porque la gente ahora está asociando el Nintendo Switch con niños otra vez, ya sea porque pues Labo está ahí, porque Pokémon está ahí. Pero pues también tenemos, por ejemplo, el Doom, el port del 2016. Es un juego bastante violento, sanguinario. O sea, si tú lo jugaste, sabes que tú vas y te quitas los brazos y los ojos y la cabeza a los demonios. O sea, sangre y hígados y órganos volando por todos lados. O sea, como el tradicional Doom así era. Que incluso el Doom original de aquel entonces, en el Super Nintendo, pues era una versión tal cual a la de la PC. O sea, con menos performance, pero el gore estaba a la orden del día. Entonces, desde aquel entonces el Super Nintendo ya había lidiado con cuestiones de violencia gráfica desde aquel entonces, que es el principio de los 90s. Y a lo largo del tiempo yo siento que todas las consolas de Nintendo han tenido de perdido uno o dos juegos pues, que han sido bastante violentos. O por ejemplo con el Nintendo 64, el de Conker's Bad Fur Day, que ese juego no era tanto que fuera violento, sino que tenía innuendos sexuales y decían palabrotas y fuertes, que nunca se habían dado en el caso de Nintendo. Y este fue un juego pues casi creo exclusivo para el Nintendo 64. Entonces luego también tenemos pues en el GameCube el Resident Evil 4, que era un juego bastante violento, bastante sanguinario. Tenemos Mad Hunt 2, que salió incluso con el Wii Motion Control, en el que tú tenías que pues asesinar a gente así usando tus manos, que pues también era un juego pues bastante violento. Las gráficas ya estaban pues bastante más realistas y tenías tú todavía que matar a la persona, así, tu víctima físicamente. Tenías que hacer las acciones para matarlos. Entonces también tenemos pues Bayonetta, por ejemplo, los juegos de Bayonetta que sí son violentos, pero también son sexualoides, ¿no? O sea, tenemos que Bayonetta está sobresexualizada, o sea, se ve muy preciosa. Y Nintendo fue el que rescató a esta franquicia pues de caer en el olvido. O sea, Nintendo patrocinó Bayonetta 2.
y no le bajaron a lo que es la sexualidad o la sensualidad de Bayonetta. Y así como pues hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo House of the Dead, el Umbrella Chronicles, el Ninja Gaiden, el Razor's Edge, que salió para el Wii U, que es uno de mis... Ninja Gaiden es uno de mis juegos favoritos, pero el Ninja Gaiden 3 no lo es, y el Ninja Gaiden Razor's Edge vino a solucionar muchos problemas que el Ninja Gaiden 3 tuvo de origen. Entonces, este juego estaba violento, sangriento, quitabas todos los miembros a tus enemigos, como siempre, y ese juego estaba en el Wii U, una consola que también tuvo la reputación de ser para niños. Entonces yo, la verdad, no sé si esto sea quejarse nomás por tener algo de que quejarse. Ya ven que la generación actual, hay mucha gente que nomás le gusta estar buscando problemas y salirse de su camino para irse a buscar problemas en donde no existen, y sus 15 minutos de fama. Entonces yo estoy seguro que a estas alturas no van a censurar, a menos de que se hiciera mucha atracción y mucho ruido, que la gente, aunque los fans también de Hueso Colorado pues somos muy vocales. O sea, Mortal Kombat X no salió para consolas de Nintendo, pero yo creo que fue más que nada porque el Wii U pues no tenía la capacidad. Incluso si lo hubiera tenido, se vendió tan mal el Wii U que los third parties no estaban interesados en portear, no querían invertirle dinero porque las ventas iban a ser muy escasas, no valía la pena, cosa que no está pasando con el Nintendo Switch. El Nintendo Switch viene rompiendo récords. En diciembre vendió muchísimo, creo que acaba de vender 71,000 unidades en Japón, incluso más que el PlayStation, porque ya es que el PlayStation lo separan en su PlayStation Slim, el 4, el Pro, incluso el Vita. Pero el Nintendo Switch está vendiendo increíblemente, y esto es muy atractivo para los third party developers. Y yo creo que es muy bueno para todos, porque por eso tenemos el Doom, por eso tenemos el Skyrim, por eso tenemos el Wolfenstein 2, por estos juegos pues grandes y que la verdad están muy bien logrados. Panic Button es una de mis compañías favoritas, o sea, son unos genios de la programación, el arte de traer estos juegos y quitarles, digamos, el exceso sin perder la esencia del juego es algo increíble. Entonces a mí me encanta. Me da gusto que Mortal Kombat 11 viene al Nintendo Switch. Va a ser la versión que yo voy a comprar, aunque yo tengo el PlayStation 4, el Pro, tengo el Xbox One y tengo computadora, PC. Yo voy a comprar el Mortal Kombat 11 para el Switch porque me encanta a mí la portabilidad. Me encanta jugarlo en mi pantalla grande, aunque yo sé que voy a perder un poco de fidelidad gráfica. El podérmelo llevar conmigo, eso vence y mata a todas las otras características o ventajas que otras consolas puedan tener. Entonces, día 1 ya está, Mortal Kombat 11, ahí te veo, ahí nos vamos a ver. Y luego platicando sobre Dragon Ball Z Broly, la película que acaba de salir, la más reciente rendición del universo de los guerreros Z, que ahora le hacen justicia por fin a uno de mis personajes favoritos, que es Broly. Y desafortunadamente antes de esta película era muy difícil ser fan de Broly porque las películas que habían estaban... las primeras dos estuvieron bien, pero luego vio Broly, la verdad es que ya era de risa. La historia de background de Broly pues estaba también media mensa, de que odiaba a Goku porque cuando estaba bebé Goku lloraba mucho y todo. O sea, era una burrada, ¿verdad? Ahí nada más esas películas necesitaban un villano, un tipo Hulk, fuerte, tonto, violento, al que tenían que vencer. Afortunadamente... y no se los voy a spoilear, no se preocupen, pero sí les tengo que decir, la película está excelente. Si estás como que dudándoles si sí o si no sabes quién es Broly, no te interesa, la verdad es que hazte un favor, ve esta película lo antes posible, antes de que no la encuentres en los cines, porque está increíble. Es la mejor película de Dragon Ball Z que ha salido a la fecha, para mí. La animación está de increíble calidad, o sea, es una animación que... quizá para algunos haya usado mucho el CGI. Y yo creo que sí, la diferencia fue que no solo usaron CGI para los backgrounds, que siempre lo hacen, pero ahora usaron CGI incluso para los personajes, para las personas. Pero, si lo ves por otro lado, fíjate qué diferentes son las peleas. Las peleas son increíblemente rápidas, o sea, siempre lo han sido, pero aquí ya se fueron a 10 niveles más arriba. O sea, es difícil para ti, va a ser difícil para ti seguir la acción en la pantalla, o sea, pasan muchas cosas, pero la animación hace que no te sientas, ya sea, como las películas de Transformers, que a mí me terminaba por doler la cabeza y perder el interés, porque no sabías qué estaba pasando. O sea, el Michael Bay se alocaba con sus explosiones y sus cambios de ángulos y todo.
rompían la acción más que a darte inmersión. En el caso de esta película, la verdad es que ayuda a la inmersión de las peleas. O sea, increíble. Si has visto los trailers, la verdad es que yo creo que no va a haber tantas sorpresas para ti. Pero a mí lo que más me gustó fue que Broly no simplemente es un bruto que pues, es tipo un zombie robot así que pues, es demasiado fuerte. Aquí te explican el background de él, te dan historia, te relacionas con él. O sea, vas a tener una conexión con Broly. No vas a ser el villano que a nadie le importe, que nomás es malo, o sea, por ser malo. Aquí está la relación con Freezer, está la relación pues con el planeta Vegeta, la relación pues obviamente con Goku y con Vegeta. Entonces al final de la película tú vas a ver a Broly con una óptica muy diferente, estoy seguro. También vas a ver, le añadieron tanto background a Broly, me da gusto que ahora sí ya, como va a ser un personaje canon, yo espero que ya vaya a estar más involucrado pues en otras películas o incluso pues en la serie animada, que estaría increíble. Y el final como que sí te da indicios de que ese podría ser el caso. Excelente. Quizá lo que uno podría decir es que bueno, pero no aprendimos muchas cosas nuevas de Goku o de Vegeta o de Freezer. O sea, te dan un poquito de background, pero no aprendes mucho de ellos que no supieras. Pero yo creo que era innecesario. Me da gusto que se hayan enfocado en Broly porque es un personaje increíble. Era mi personaje favorito en Dragon Ball FighterZ. O sea, yo compré ese DLC porque me encanta, con todo y que te digo que no tenía mucho de información sobre él. Había algo en ese personaje que me gustaba. Y ahora ya tengo mucho más material para poder defender mi amor y mi pasión por este personaje. Pero sí aprendemos mucho del background también, digamos, del planeta Vegeta, de la relación de Freezer con Broly, con el planeta Vegeta, con Vegeta. O sea, eso está muy bien. Y aparte la relación entre Goku y Vegeta está increíble, me encantó. O sea, hay momentos cómicos, como saben, Dragon Ball entre pelea y pelea siempre hay momentos cómicos, chistosos. Y me encanta Vegeta, es yo creo mi personaje favorito en la serie. Obviamente más que Broly, porque pues Vegeta siempre ha estado ahí desde Dragon Ball Z. Y él es uno de los personajes, la historia de redención de él. Ahora, imagínatelo a él peleando al lado de Goku en equipo, o sea, mano a mano, digamos, que antes pues para él eso era impensable, ahora es algo indispensable y de hecho yo creo que lo hace por gusto. Él, esta admiración secreta que siente por Goku se exuda, el amor que sienten entre ellos dos así de bros, lo sientes y me encanta. Esas son las cosas que me gustó más de la película. Entonces, ya no quiero platicar mucho más porque se los voy a terminar spoileando y no quiero hacer eso. La verdad, vayan, véanla. Si ya conoces el universo, tienes que irla a ver, la vas a disfrutar. Si vas con alguien que no sabe nada de esta película, del universo de Dragon Ball, pues quizás sí va a ser un poquito confuso, pero si tú haces un poquito de labor de coaching ahí, le dices, mira, él es fulano, él es perengano, esta es la relación de ahí, o sea, porque hasta Piccolo también tiene un papel ahí muy padre, o sea, perfecto, señor, o sea, no se la pierdan. Lleven a su novia, a su primo, a su vecino, o sea, y van a ver que no se van a arrepentir. Y bueno, finalmente hoy también vamos a platicar un poquito de lo que es el Game Boy a lo largo del tiempo. Aquí tengo dos, pero en mi otra casa tengo la primera versión del Game Boy, que fue el Game Boy en blanco y negro, el gordito. Y luego tengo esta versión del Game Boy Color. Y luego salió la versión del Game Boy Advance, que tampoco la tengo aquí, pero la tengo en otra casa, que tiene forma así como que pelota de americano. Y luego salió esta, que es así, que dice el clamshell, que se abre y se cierra, como los teléfonos viejos. Y luego después de este salió el Game Boy Micro. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias y por qué voy a hablar del Game Boy el día de hoy? Porque recibí como regalo de mi hermosa esposa, que me regaló este Zelda Link's Awakening DX, que este juego yo lo tenía, pero yo tenía la versión japonesa y yo tenía la versión original, que es nada más para el Game Boy de blanco y negro. Ese es yo creo mi Zelda favorito por mucho en el Game Boy. Y es uno de mis Zeldas favoritos de todos los tiempos. Yo cuando lo jugué por primera vez, que tenía yo creo unos 11 años, no podía yo creer que una aventura de Zelda de ese calibre estuviera en un casetito de este tamaño. Y vamos, que fue antes de que saliera esta versión, que esta versión todavía está mucho mejor, porque está a color, trae un calabozo nuevo, que es en base a color, entonces no lo podrías tú jugar en el Game Boy original. Entonces, hacen nota de las capacidades del Game Boy Color, o sea, que era este, y necesitas ver colores para poder resolver los acertijos del calabozo.
También tenemos que tenía compatibilidad con la impresora de Game Boy, que yo nunca la tuve, no me interesa la verdad conseguirla porque no creo que haya envejecido muy bien, pero es definitivamente una pieza de coleccionistas. Y hay un personaje, un ratón, que te sigue y bajo ciertas circunstancias, si tú haces algunas cosas específicas, te va a tomar 12 fotos, las cuales luego tú puedes imprimir con tu impresora. Entonces aquel entonces era algo muy novedoso. Ahorita la verdad ese lado del juego no ha envejecido tan bien. Pero lo que es el juego en sí, es un juego increíble. La historia rival a de las mejores historias de Zelda en mi opinión, incluso mejor que Breath of the Wild, aunque vengan ahí los haters, la verdad es que jueguenlo, analícenlo. Quizá la crítica podría ser de que pues no es una historia canon, digamos, se sale de lo que es Hyrule, porque esto es en la isla de Koholint, que a final de cuentas conforme vas jugando el juego te vas dando cuenta de que todo esto es un sueño del pescado que tienes que despertar, porque si no lo despiertas, la isla va a seguir siendo atacada por monstruos indefinidamente, los aldeanos nunca van a tener paz, etc. Pero conforme vas tú avanzando en el juego y vas conociendo a los otros personajes, sobre todo a Marin y su papá Tarin, y la relación romántica, más o menos romanticona, que surge entre ellos dos, sobre todo al final del juego, cuando la tienes que rescatar antes de ir al calabozo final. Y a ese punto yo no quería ir al calabozo final, no quería terminar el juego, porque sabía, o sea, ya tenías en mente de que si tú derrotabas al jefe final y despertabas al pescadito el sueño se iba a acabar. Entonces toda la isla, todos los personajes pues iban a desaparecer. O sea, tú ibas a regresar a Hyrule, en el agua ahí donde te habías quedado inconsciente. Pero no le estoy haciendo justicia, yo creo, sí tienes que jugarlo, pero la verdad es que es una historia muy entrañable, muy bien lograda en lo que es un juego basado en la estética de Link to the Past para Super Nintendo, que es un juegazazazo. Para muchos es el mejor de los Zeldas que ha salido en la historia y que ha envejecido muy bien. Entonces cuando tú viste esos gráficos más o menos basados en esos, traídos a una consola portátil, pues la verdad es que en aquel entonces uno no lo podía creer. Y luego los viste a color, lo viste en una versión mejorada, que de hecho la versión esta DX, yo no la jugué sino hasta que tuve el 3DS y lo pude comprar en la Virtual Shop. Pero ya por fin tengo esta pieza de colección, me encanta, lo voy a volver a jugar todo y lo voy a tratar de terminar en el Game Boy SP. Ahora, el primer Game Boy, como saben, pues era blanco y negro, fue una revolución aquel entonces, que aunque tuvo rivales muy fuertes como el Game Gear y el Atari Lynx, pues esos otros juegos, aunque digamos eran tecnológicamente superiores porque eran a colores, tenían mejor sonido y todo, lo que los mató fue que chupaban baterías como a lo idiota. O sea, te salía carísimo jugar ese juego a menos que lo tuvieras conectado, pero pues traerlo conectado significa que pues mejor juega un Nintendo, juega un Sega, porque pues bueno, ya no es portátil. Entonces eso fue yo creo las razones por las que no pudieron llegarle al Game Boy. El Game Boy vendió como pan caliente en todas sus formas y tuvo que irse adaptando a través del tiempo. La siguiente versión del Game Boy pues fue esta de Game Boy Color, que pues en aquel entonces, como les digo, es novedoso. Ya podías disfrutar de todos tus juegos anteriores a color, le dabas una paleta que podías tú escoger diferentes colores. O sea, no eran muchos colores, pero sí se veían bastante mejor. Lo que le faltaba mucho a esta versión fue la luz, porque lo tienes que jugar a luz del sol o con una lámpara así cerca de ti. Si no, resulta bastante cansado. De hecho, ahorita yo creo que es por las razones por las que no los juego tanto, es porque sí está muy oscura la pantalla. Y si no fue sino hasta el Game Boy, o sea, ni siquiera el Advance, o sea, entre y el Advance, o sea, y salió el Game Boy Advance. O sea, el Game Boy Advance es un Game Boy pues ya mucho más fuerte, ya es otra versión, digamos la siguiente iteración. Tenía hardware que podía jugar juegos de Super Nintendo, entonces para mí poder jugar Link to the Past, Final Fight, por ejemplo, era increíble. Pero todavía tenía el problema de la luz. Tenías que estar en una fuente de luz, el sol, la lámpara, lo que sea. Y no fue sino hasta el SP que le cambiaron toda la forma, que le hicieron un poquito más portátil, yo digo. Le añadieron los botones estos de aquí atrás, aunque o sea, el Advance ya los tenía. Le quitaron el jack de audio. O sea, se le adelantaron a Apple por 20 años. Porque ahora lo que tenías que hacer es tenías que poner un adaptador para escuchar tu jack de audio, que fue lo único que a mí no me gustó, porque no lo puedes cargar y escuchar el jack de audio al mismo tiempo.
Pero gracias a Dios esta cosa ya tenía la luz. Pero hay dos versiones. El que tengo yo desafortunadamente es la versión que sale con luz delantera. Si estás aquí en YouTube a lo mejor vas a poder ver un poquito, pero no se esperen mucho. Sí sigue un poquito oscuro la verdad, pero si vas a comprar un Game Boy SP, que te lo recomiendo porque antes de que se vuelva muy raro y suba bastante más en precio, te recomiendo que te fijes aquí atrás en el modelo, que dice modelo número AGS001. Significa que la luz está por delante de la pantalla y, o sea, aunque es mejor que el Game Boy Color, no se ve tan bien. Pero la versión AGS101, esa versión trae la luz de atrás y que fue la tecnología que empezaron a usar de ahí en adelante. Es un cambio radical. En este Game Boy que tiene la luz adelante se la puedes prender y apagar, pero en el otro ya no, está siempre prendida por default, entonces pues te va a consumir un poquito más de pila, pero la verdad es que como quiera te duran mucho y vale la pena porque ya la experiencia de jugar de día, de noche y es excelente. Entonces si estás en el mercado te recomiendo mucho este Game Boy Advance SP, no solo por la luz sino también porque puedes tener acceso, obviamente es un juego de Game Boy, lo puedes jugar aquí, tienes acceso a la librería de 20 años de Game Boy, también de Game Boy Advance, que como les digo tiene juegos excelentes. Uno de mis favoritos pues es el port de Final Fantasy VI, señores, y que para mí es, yo creo, la mejor manera de jugar el Final Fantasy VI, porque no tiene loading times como los tenía en el PlayStation, las batallas están rápidas, tiene un poco de contenido extra, entonces bastante recomendado. Pues obviamente puedes jugar el Minish Cap, el Final Fantasy I, que está excelente, The Legend of Zelda, el Link to the Past y el Four Swords, lo puedes jugar también. Y los clásicos como Double Dragon, que este juego casi nadie lo conoce, nunca hablan de él, está demasiado underrated. Pero si te gusta Double Dragon, yo creo que esta es la versión definitiva de Double Dragon. Yo tengo la versión japonesa, no sé si la van a poder ver ahí. Increíble, juegazo, o sea, los sprites tan grandes, los movimientos tan únicos, o sea, mejor que la versión de Super Double Dragon para Super Nintendo. O sea, esta es una versión que mezcla la Super Double Dragon del Super Nintendo con la versión de arcade, con los juegos de Double Dragon 1 y Double Dragon 2 de arcade. Entonces para mí era como le dicen, el match made in heaven. O sea, le quedó como anillo al dedo, señores. Y también lo que me gusta es que puedo jugar mis juegos favoritos de Game Boy. Por ejemplo, el clásico Super Mario Land, que ya saben que la franquicia de Mario Land, que tengo el japonés y el gringo, tuvo 3 juegos en el Game Boy, que fue el Super Mario Land 1, el Super Mario Land 2, las 6 monedas de oro, y el Super Wario Land, Super Mario Land, que era el Wario Woods, que ese no lo alcancé yo a jugar en aquel entonces, lo conozco, pero según entiendo está bastante bien. Pero lo que es el Mario 2, ese de hecho fue el juego que mejor estuvo clasificado para el Game Boy. Entonces un juegazo, señores. También no se olviden, pues obviamente, de Donkey Kong Land, que fue la contraparte a la versión de Super Nintendo de Donkey Kong Country, que obviamente pues las limitaciones técnicas se sienten porque sigue siendo un juego de Game Boy, pero llevarlo contigo y poderlo jugar en cualquier parte, sobre todo en aquel entonces, era algo impensable. Y los clásicos pues ya sabrán, sobre todo si compraron el Game Boy original en aquel entonces, pues el Tetris y el Dr. Mario. O sea, estos nunca van a dejar ser buenos juegos. O sea, en cualquier momento, en cualquier lugar los vas a poder disfrutar. Aquí tengo el Final Fantasy VI que lo estaba mencionando. Mega Man, que desafortunadamente yo creo que no lograron el impacto que tuvo en la consola de Nintendo, o el Mega Man X en Super Nintendo. Lo mismo con la versión de Double Dragon de Game Boy. No la de Advance, la que acabo de decir. Esta es otra. Más o menos. Si son fans de la franquicia, yo creo que sí lo vas a jugar, lo vas a terminar, y yo creo que nunca más lo vas a volver a sacar. Que yo creo que es lo que me pasó a mí, pero yo creo que un día me siento y les echo otro ojo otra vez. Y después de esta versión salió el Game Boy Advance Micro, aunque ese ya no tenía retrocompatibilidad, era únicamente para juegos de Game Boy Advance. La ventaja que tenía es que era una forma muy sleek,
muy portátil, muy chiquita, las baterías te duraban pues para siempre. Yo creo que todavía han de estar ahí, si lo vas y lo prendes deben de estar todavía funcionando. Y así es, señores, y de ahí entonces ya empezó la historia de lo que era el Nintendo 10, que el Nintendo 10 también tenía retrocompatibilidad con los juegos de Game Boy Advance, pero no los de Game Boy. Entonces, esta versión que tengo aquí del SP, esta te permite jugar juegos que, como les digo, salieron a lo largo de 20 años. Entonces, una muy buena inversión. Si te tocó jugarlos en aquel entonces, si tienes el valor de nostalgia como yo lo tengo, altamente recomendado. Si eres un jugador nuevo, pues quizá para ti, si tienes el 3DS, pues la mayoría de estos juegos los puedes sacar en el Virtual eShop. Pero si eres coleccionista como yo, pues también me gusta tenerlos en físico. De hecho, muchos de estos juegos son los que yo tuve cuando era niño y que hay muchos que me interesa recuperar. Por ejemplo, el de Battletoads, se lo presté a un amigo en la secundaria y nunca me lo devolvió. Oscar, si me estás viendo, ya devuélveme mi Battletoads. Joder tú, ma. Nada, te creas. Pero así las cosas, señores. Yo creo que así la vamos a dejar el día de hoy. Un gustazo, como siempre, estar aquí con ustedes. 2 veces a la semana tenemos este podcast sobre noticias de tecnología y el mundo de los videojuegos. Y también tenemos videos en medio, ¿verdad? Entonces, si me ves por YouTube, vas a ver los videos ahí. Si me escuchas por iTunes, Spotify, también me puedes encontrar. Pero te recomiendo que veas la versión en video, sobre todo la de hoy, porque sí mostré algunos de los juegos. Suscríbete en YouTube, dale la campanita, ya saben todo el speech para que lleguen aquí al canal. Pongo contenido diario en mi Instagram, en Facebook, Twitter, todo eso también. Si me buscas, me encuentras. Ahí están todos los días aquí en el video. Y nos vemos en la siguiente edición de Zentech. Y nos vemos. Yo soy Carlos. Una vez más, un gustazo. Nos vemos. Ya me cansé. Tuve que grabar este podcast 3 veces, señores, porque o falló la cámara, o falló el micrófono, o falló la computadora. O sea, todo me salió mal. La garganta ya no la aguanto. Entonces, ahí nos vemos. Buena suerte. Este es Carlos. Bye bye.